Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por ver este video. La intención es poder compartir a manera de resumen un poco de nuestro estudio bíblico de los días miércoles. Como ustedes sabrán, estamos estudiando la doctrina de bibliología. Estamos viendo desde un aspecto teológico acerca de esta doctrina, pero también en un sentido práctico. Estamos viendo algunos métodos de estudio bíblico con la finalidad pues de tener el conocimiento doctrinal de la palabra de Dios de manera saludable, pero también el poder aplicar las escrituras a nuestra vida, el poder sacarle el mayor provecho cada que leemos, cada que profundizamos en el estudio de las escrituras. Y el miércoles pasado estuvimos compartiendo acerca del método de estudio bíblico biográfico. Esto es cómo hacer la biografía de un personaje bíblico. En la escritura se nos habla de más de 3,000 personajes, entre hombres y mujeres, que vivieron en diferentes épocas, bajo diferentes circunstancias, con diferentes trasfondos. Algunos se destaca, ¿verdad? Sus virtudes, lo que hicieron en la obra de Dios para bien. De otros nos sirven como ejemplos, pues con una vida no buena, con una vida muchas veces que terminó mal a causa del pecado, a causa de malas decisiones. Y bueno, la escritura nos deja ese registro con un propósito. Nos dice en Corintios, Pablo diciéndole a la iglesia ahí, que las cosas que se escribieron acerca de sus padres, pues era para ejemplo de ellos. Y bueno, Dios en su soberanía decidió darnos el registro de esos más de 3,000 personajes como ejemplo para nuestras vidas, unos para bien, otros para mal, a fin de que tomemos siempre lo mejor de lo que se nos enseña. Algunos personajes vemos que su historia es muy amplia. En algunos casos se da un registro de su vida en más de un capítulo de la Biblia. Es el caso, por ejemplo, de Sansón, que se nos relata acerca de él en Jueces capítulo 13 hasta el capítulo 16, 17, si no mal recuerdo. Y se toman algunos capítulos para hablarnos desde el anunciamiento de su nacimiento hasta lo que fue su vida, hasta su muerte. Es interesante porque también en esta historia encontramos que se nos da el nombre de su padre, Manoa. Como en muchos otros casos se nos menciona el nombre del personaje comúnmente, pero también aquí tenemos un caso donde no se nos menciona el nombre de la madre de Sansón. Sin embargo, podemos deducir que era una buena mujer, una buena esposa, una buena madre, que se sometía a su esposo, que tenía temor de Dios, que amaba a su hijo. Aunque no se nos da su nombre, se destaca su vida, su carácter, sus virtudes, por decirlo de alguna manera. Hay otros personajes que su historia se nos cuenta no solamente en algunos capítulos, sino se nos cuenta también incluso hasta en libros enteros. Tal es el caso de Moisés, que tenemos un registro muy amplio de la vida de él, comenzando en Éxodo capítulo 1, ¿verdad? Y tenemos casi todo el Pentateuco con registros de la vida de Moisés, de su carácter, de su ministerio, de cómo Dios le usó, cómo Dios obró a través de él. Y incluso hay personajes, como es el mismo caso de Moisés, que su registro de su vida no solamente lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero aún encontramos en el Nuevo Testamento más aportaciones a un registro, por así decirlo, biográfico de la vida de Moisés. Encontramos en los Evangelios, cuando se nos relata de la transfiguración. Encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 7, también un panorama, un resumen general de la vida de Moisés. Y encontramos también en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 27. Son muy pocos versículos,
pero muy profundos, muy sustancioso en cuanto a información de la vida de Moisés. Entonces hay personajes que vamos a encontrar registro de su vida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Hay otros que únicamente tendremos registro de ellos en el Antiguo o nada más en el Nuevo Testamento. Hay otros personajes que el registro de su vida es muy muy corto, ni siquiera es un capítulo o capítulos o libros, sino es muy muy corto, son únicamente versículos. Tal es el caso, por ejemplo, de Jabes, allá en primer libro de Crónicas 4, versículo 9 y 10, que nos dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Para empezar, aunque solamente son 2 versículos, hay muchas, vamos a decirlo así, enseñanzas y profundidades, por decirlo de alguna manera, en esos 2 versículos. Recordemos que en el Antiguo Testamento los nombres que les ponían, pues de alguna manera tenían mucho que ver con lo que sería su vida. Es una descripción general de su vida, y en este caso pues Jabes, su nombre significaba dolor, porque dice que su madre lo había dado a luz con dolor. Entonces, por decirlo así, pues la vida de Jabes estaba destinada a ser un dolor. Jabes no se conforma con eso, y la Biblia destaca que fue más ilustre que sus hermanos. Le pide 4 o 5 cosas al Señor: oh, si me dieras bendición, si ensanchares mi territorio. Le pide ahí al Señor en oración, y él dice la Biblia que Jehová le otorgó lo que pidió. Entonces tenemos muchas enseñanzas. Un hombre que no se conformó ni a sus circunstancias, no se conformó a lo que pues de alguna manera dictaban que tenía que ser su vida, sino al contrario, ¿verdad? Buscó ser diferente, buscó salir adelante. Vemos también ahí la enseñanza de una oración breve pero contundente, breve pero poderosa, breve pero llena de fe, porque no usó palabras profundas, no usó no hizo mucho aspaviento, sino fue muy claro, muy directo en lo que pide, y dice la Biblia que Jehová le otorgó lo que pidió. Entonces, en 2 versículos tenemos la vida de un personaje llamado Jabes. Eso es lo interesante de las escrituras, ¿verdad? Esos registros que nos da, como decía, pueda ser en versículos, pueda ser en capítulos o pueda ser en libros. ¿Cómo podemos hacer un estudio biográfico? ¿Qué es lo que necesitamos para poder realizarlo? Bueno, considerando algunos aspectos. El primero de ellos es que tenemos que elegir un personaje. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser un joven, puede ser un adulto, puede ser un anciano, porque la Biblia nos da esa variedad de personajes, incluso hasta niños. Entonces tenemos que elegir un personaje, tenemos que tener cuidado de no confundir a ese personaje con otro personaje que lleve el mismo nombre. Por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se nos habla por lo menos de 5 Marías, pero cada una de ellas es una mujer distinta, con una vida diferente, con circunstancias incluso también distintas, diferentes. Y debemos tener cuidado de no confundir. El nombre de Natán también es un nombre que hay aproximadamente más de 10 personajes con ese nombre. El nombre de Jacobo también. Y entonces, cuando estudiamos, tenemos que tener en cuenta no confundir al personaje con otros personajes que tienen el mismo nombre. Otro de los aspectos a considerar en este estudio de la biográfico es que debemos consultar algunas fuentes para realizar la biografía del personaje. Desde luego que nuestra fuente principal y nuestra base pues es las escrituras, es la Biblia. Podemos utilizar concordancias que nos den referencias de otros capítulos, de otros versículos respecto a este personaje. La concordancia nos va a ayudar
a poder ver dónde más se habla acerca del personaje que estamos estudiando. Podríamos utilizar algún diccionario que nos ayude en cuanto al significado de su nombre, del personaje, o el nombre de la ciudad donde nació el personaje, o incluso los nombres de sus padres, que muchas veces pueden tener una enseñanza bastante buena, o una conexión con el personaje que estamos estudiando. Podemos utilizar incluso comentarios bíblicos, ¿verdad? Que pues muchas veces nos ayudan explicándonos un poco más acerca del personaje, o acerca de algún pasaje relacionado con el personaje, como también podemos utilizar y consultar algunos libros acerca del personaje. Entonces, hay libros que escribieron teólogos, que escribieron pastores, hermanos en Cristo, que se basan en una enseñanza de la vida de ese personaje. Eso también es bueno, eso nos puede ayudar en la realización de nuestra biografía. Otro de los aspectos a considerar en el estudio biográfico, ¿verdad?, es que debemos definir la perspectiva sobre la cual vamos a basar y a profundizar el estudio del personaje. Por ejemplo, podemos hacer su biografía de manera general, tocar puntos como lo que es su vida, su familia, su trasfondo, sus virtudes en cuanto a carácter, o sus errores o limitaciones. Podemos hablar acerca de su ministerio, de lo que hizo en la obra de Dios. Podemos hablar pues de sus consecuencias para bien o para mal, ¿verdad?, según haya hecho. Entonces podemos hacer una biografía general acerca de todas estas áreas, o alguna otra que quizá ahorita no estoy mencionando, o bien podemos profundizar en cada una de ellas. Por ejemplo, si hablamos del apóstol Pablo, podríamos pensar en hacer un estudio biográfico en base a su pasado. ¿Quién era Pablo en el pasado? Pues la escritura nos da registros de eso, ¿no? Era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, nos dicen Filipenses, fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, aventajaba a muchos de sus contemporáneos, era un perseguidor de la iglesia, consintió en la muerte de Esteban, pidió cartas para perseguir a los del camino, allá en Hechos capítulo 9. Entonces podemos hacer una biografía enfocada en su trasfondo, o bien podemos hacer una biografía enfocada en su ministerio, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos que él comenzó los viajes misioneros allá en Hechos capítulo 13, escribe más de la mitad del Nuevo Testamento, además que no solamente eso, pero vemos sus sufrimientos en el ministerio. Allá en Corintios 11 él mismo relata, ¿verdad?, que ha pasado por peligros de ladrones, peligros de los de su nación, en naufragios, en fríos, en hambres, en cárceles, en azotes. Y bueno, tenemos otros pasajes también en Gálatas que dice que él mismo lleva en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces podríamos hablar de su ministerio, las iglesias que comenzó, los hijos espirituales, sus batallas, sus luchas, sus opositores, sus persecuciones, y es muy profundo eso. Podríamos hablar también acerca de las virtudes de su carácter, del apóstol Pablo, ¿verdad? Era un hombre amoroso, agradecido, era un hombre que era líder. Entonces podríamos hacer también ese aspecto biográfico en cuanto al carácter del apóstol Pablo, y en cada área podríamos profundizar muchísimo. Entonces, cuando realizamos este estudio tenemos que definir, ¿vamos a hacer una biografía general o vamos a hacer una biografía enfocada en cierta área de la vida del personaje? Otro personaje que es muy interesante es el personaje de José. Podríamos hablar de las virtudes del carácter de José, su temor a Dios, su obediencia. Podríamos hablar de su mayordomía, o podríamos incluso hasta hablar
de la familia de José, que era una familia pues no diferente a las familias hoy en día y a través de la historia de la humanidad, pero era una familia pues conflictiva, era una familia difícil, donde los hermanos le tenían envidia, no podían hablarle pacíficamente, quisieron matarlo, decidieron venderlo, mentirle a su padre diciéndole que una mala bestia lo había devorado. Pasa el tiempo, se reencuentra con la familia, José les ama a ellos, ama a su padre, se reencuentra con su padre, primero se da a conocer a sus hermanos, se reencuentra con su padre, los auspicia en un momento de dificultad, donde había hambre en la tierra, ve por ellos, cuida de ellos, aun cuando podríamos pensar no lo merecen. Muere su padre, sus hermanos tienen miedo que José, ahora que ya no está su padre, pues cobre venganza. Sin embargo, vemos a un José con un corazón humilde, amoroso, misericordioso, de perdón, diciéndoles: no les pese el haberme hecho esto, porque ustedes lo hicieron para mal, pero Jehová lo usó para preservación de vida. Y podríamos enfocarnos en un estudio sobre la familia. Entonces, estudiar un personaje desde el punto de vista biográfico es muy interesante. Cuando profundizamos en las escrituras, cuando nos detenemos a ver detalles, cuando nos detenemos a observar estos aspectos que están ahí no por casualidad, están ahí pues no para rellenar o para entretenernos, sino están ahí para nuestra edificación, es algo pues realmente de mucha bendición, es muy edificante. Y bueno, yo les animo a estudiar la Biblia de esa manera y sacar el mejor provecho de lo que leemos, amados hermanos. Pues espero este pequeño resumen les pueda ser de ánimo, les pueda ser de bendición, y así voy a estar compartiendo las siguientes clases con ustedes, con la finalidad de poder compartir. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.